El día de hoy estaremos en Primera de Pedro, capítulo 1, si pueden acompañarme allá. Pero me gustaría leerles, en lo que ustedes van para allá, una lectura donde vemos a Pedro dando un gran testimonio, dando unas grandes palabras, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor. En Mateo 16, versículo 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El versículo 15 dice: él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, en este tiempo por ser tan bueno, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Padre, porque sin merecerlo aún, tú nos amas, tú nos has dado todo, Señor, todas las cosas, solamente por tu amor y tu misericordia, Padre. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, Señor, pidiéndote que nos dé sabiduría para entender tu palabra, que podamos aprenderla, explicarla, exponerla, que sea viva en nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos todos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Antes de que comenzamos a leer esta carta, me gustaría darles una pequeña introducción acerca de Pedro. Pues este Pedro no es cualquier Pedro, ¿verdad? Pero cualquier Pedro podría llegar a ser como este Pedro, si le entrega su vida a Jesucristo y trabaja para Él, con esas ganas y ese esmero que Él trabajó. Entonces, este Pedro, que no es cualquier Pedro, es el apóstol Pedro. Y él dice de sí mismo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Soy el apóstol Pedro. ¿Dónde lo mirábamos? Y estudiando un poco, me pude dar cuenta de que el nombre de este apóstol es el más mencionado en los evangelios, después claramente de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este Pedro es alguien el cual resalta, el cual es alguien que resalta en los evangelios y podemos conocer mucho de él. Y yo sé que todos hemos escuchado algo de él. ¿Quién otro caminó sobre las aguas como Jesucristo? O con Jesucristo y se hundió. Bueno, el llamamiento de Pedro lo encontramos en Mateo 4:18. No vamos a ir a los textos ni los vamos a leer a causa del tiempo, pero si gustan guardarlos y luego buscarlos, pues adelante, ¿verdad? Él es llamado cuando está con su hermano y llega a Jesucristo y lo llama en Mateo 4:18 y los hace pescadores de hombres. El nombre Pedro significa roca o piedra, y como les comentaba, es el que más se repite después del nombre de Jesucristo en los evangelios. Este personaje es uno de los cuales Jesucristo más le llama la atención en los evangelios. Además de eso, es el personaje quien declara, como leíamos al comienzo, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Si lo haces personal, ¿quién para ti es Jesucristo? Si él quisiera la pregunta, ¿quién es él para ti? ¿O qué parte forma de tu vida Jesucristo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que eso sea nuestra respuesta, es mi deseo más grande en la vida de cada uno. Pero en el mismo instante también intentó detenerle cuando Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Es necesario que yo muera y que me vaya. Él le dijo: ¿sabes qué? No, tú no te vas, tú te quedas con nosotros. Es el único que podemos leer y ver que trata de detener a Jesucristo y trata prácticamente de demandarle algo. Pero vamos a mirar que también que es el único que Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque este mismo ser que había dicho: ¿sabes qué? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora está siendo utilizado para tratar de parar el plan salvador de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Jesucristo sabe cuando Él está haciendo palabra del Señor y cuando no. Él le dijo: ¿sabes qué? Eso no te lo reveló carne ni sangre, no, mi Padre que está en los cielos. Pero ahora Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Eso no te lo reveló mi Padre, eso te lo reveló Satanás. No trates de detenerme. Es necesario que esto acontezca.
pero también aprendemos de él, que es la persona a la cual trata de reprender a Jesús, pero la que es también mucho más reprendido por Jesús, y lo podemos encontrar en los evangelios. Cuando lo hemos leído anteriormente, o cuando lo estén leyendo en su tiempo con el Señor, se van a ir dando cuenta de estas cosas. ¿Qué más podemos decir de él? Hay mucho que podemos hablar de Pedro, y yo creo que podemos pasarnos todo el tiempo hablando aquí también de él. Más importante, claramente, hablar de Jesucristo. Pero también este hombre, como les decía, fue el único que se bajó del arca y comenzó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero andar en el agua como tú andas. Y lo hizo. Se hundió claramente. Pero ¿quién más puso un pie bajo del barco? ¿Quién más bajó del arca como él? Nadie. Claramente fue el que más pudo hacerlo. ¿Qué más podemos decir de él? Él dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Sabiendo que este es el número perfecto, el más alto. Jesús le dijo, no, ¿sabes qué? Hasta 70 veces 7. Nuevamente Jesucristo contestándole a su pregunta prácticamente dice, ¿sabes qué? Yo soy el más perdonador, hasta 7. No, 70 veces 7 le dijo Jesucristo. Podemos aprender también eso de él. ¿Qué más podemos aprender de él? Pues muchas cosas, pero yo creo que en su tiempo cuando quieran aprender más de él, pero esto es para que sepamos de quién estamos hablando en esta carta. Pedro, se dicen muchas cosas de él, pero él cuando escribe la carta dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no dice el sumo sacerdote de Jesucristo, o el gran profeta, o el gran... Él no dice eso, él dice apóstol de Jesucristo. Así que no atribuyamos a él más cosas de las que él mismo nos está diciendo. Él decía que él era igual que sus hermanos, y lo vemos en la primera carta que él escribe. Y también miramos de que las palabras que él usa prácticamente son palabras que todos pensaban de que no eran de él. ¿Por qué? Porque él supuestamente era un pescador. Claramente tomaban sus estudios, pero es como que nosotros nos graduemos de la básica y ya nos quedemos ahí. No vamos a la universidad, ¿verdad? Entonces su lenguaje prácticamente era diferente al de aquel doctor Lucas, al de aquellos personajes más estudiados o más estudiosos. Entonces cuando leen esta carta, muchos que saben de esto, ¿verdad? De los lenguajes, muchos piensan de que Pedro era imposible que escribiera esta carta. Trae mucha teología, trae muchas palabras que él tal vez no usaría, porque él no es una... ¿Cómo le dijeron cuando él comenzó a predicar? Gente del vulgo, gente que no es estudiada. ¿Se recuerdan en Hechos cuando estábamos leyendo ahí? ¿Cómo lo trataron a él diciendo? Como que si él era una persona iletrada. Pero ¿saben qué? Aparte de que Dios puede hacer eso y más por una persona, también recordemos que en aquellos tiempos ellos dictaban sus cartas a personas que las escribían también. Y probablemente el que la estaba escribiendo también era una persona letrada. Y era una persona de la que también ayudó a Pablo a escribir cartas. Pero a pesar de todo esto, las palabras que él utiliza son palabras que se nota, es notorio el cambio que él le hizo a esta persona, que Jesucristo hizo en esta persona, diciéndole, ya no eres un pescador de peces, ahora eres pescador de hombres. Hubo una transformación y fue clara, y podemos mirarla nosotros en los evangelios, pero ahora en una carta escrita por él mismo o dictada por él mismo, podemos aprender más de él, de su doctrina, de su enseñanza, de lo que él aprendió, de lo que él vivía, de lo que él era, y no dejarnos llevar nomás por personas que hablen acerca de él, sino que él mismo escribiendo, él mismo dirigiéndose a nosotros, él mismo enseñándonos acerca de Jesucristo. Como les decía, él fue la persona que más veces negó a Jesús, por lo que estamos leyendo. Él lo negó 3 veces consecutivamente, pero también fue el que más perdonó a Jesús. Lo perdonó esas 3 veces y más. Porque recordemos que él era un hombre en carne y hueso también como nosotros. Pero lo podemos mirar en los evangelios de que él fue perdonado, como también él negó a Jesucristo. Y podemos seguir aprendiendo y hablando más al respecto de estas cosas, pero son cosas las cuales aprendimos y miramos en los evangelios y podemos saber de quién estamos hablando en esta carta. Vamos a comenzar ahora nuestro tiempo entonces en 1 de Pedro capítulo 1. Y para esto yo quise poner subtemas, tiene muchos versículos, ¿verdad? Y no quiero tardar mucho tiempo en cada uno de ellos, no quiero dilatar mucho, y hice un poquito más pequeño, pero lo vamos a leer todo igualmente, ¿verdad? No vamos a dejar nada sin leer. El primer tema que yo le puse era Pedro el apóstol. Ya le di una pequeña introducción, vamos a ver su presentación acerca de él. Él se presenta en la carta como Pedro, apóstol de Jesucristo, en el versículo 1. Y dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A este punto acá, que se está refiriendo a estos personajes, o esta carta era una carta rotatoria,
no era dirigida a una sola iglesia como lo hacía Pablo, pero Pedro está dirigiendo a estas personas y dándoles aliento por medio de esta carta. Muchos piensan de que estos lugares donde él, y aparte de que él dice Babilonia al final de su carta o por ahí, muchos piensan de que él no estaba en Roma cuando escribió esta carta. Otros dicen de que estos eran provincias de Roma. Entonces hay bastantes comentarios acerca de esto, pero algo que sí me gustaría darles a conocer es de que Pablo en una de sus cartas dice de que él no llevaba su mensaje a lugares donde ya otro apóstol estaba predicando, porque no quería sobreedificar sobre donde otro estaba edificando, si recordamos un poquito lo que hemos leído en las cartas de Pablo. Pero muchos piensan de que Pedro sí estaba en Roma, otros dicen de que no estaba en Roma, y hay muchas opiniones al respecto. Pero lo que la mayoría va de que sí estaba en Roma y que estas eran provincias de Roma en aquel entonces. El versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo que me di cuenta yo de esta carta es que muchas veces, o muchas ideas que él da o tiene, son muy similares con las de Pablo, cuando estamos leyendo y aprendiendo al respecto. Pero el dato aquí es de que él no podía leer una carta de Pablo y decir, ok, voy a escribir conforme a él, porque en aquel entonces el Nuevo Testamento aún no estaba puesto en las Escrituras. Entonces, cuando ellos se dirigen y tienen la misma idea, nos da más a entender de que el Espíritu Santo está hablando por medio de ellos. Y él mismo lo dice, que el Espíritu Santo es quien escribió la Escritura y quien nos dio la información acerca de Jesucristo que venía, y lo vamos a leer más adelante. Pero aquí vamos a mirar de que él dice que son elegidos según la presciencia. Y esa palabra no es presciencia, sino presciencia. O sea que Pedro el apóstol está dándonos a entender de que Dios sabe todo. El pasado, el presente, el futuro. Y muchas veces las escrituras nos va a decir de que hemos sido preelegidos desde antes de la formación del mundo también. O nos va a dar más información al respecto. Y por eso es que se dan muchos comentarios acerca de que piensan ellos de que saben que si ya fueron elegidos estos, entonces para esto no hay salvación. Entonces Dios es malo porque unos ya son elegidos y otros no. Entonces Dios es malo porque para algunos sí dio salvación, pero para otros no dio condenación. Y no es así. Pero lo que hay que saber es de que Él lo sabe todo. Y desde antes que nos formara en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía la decisión que vamos a tomar. Porque dice Pedro mismo, desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya era nuestra salvación. Y nos lo dice Pablo, Pedro más adelante, perdón por la confusión. Dice, la presencia de Él, y elegido según la presencia de Él. Él ya sabía esto. Él ya era sabedor de los que son salvos. Él ya era sabedor de que tú ibas a aceptar al Señor en ese día específico o en otro día. Él ya lo sabía. Pero ¿saben qué? La salvación no es para algunos cuantos contados. La salvación es para todos. Porque si no, Pedro se equivocaría cuando dice más adelante de que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, por tardanza, sino que fiel para con todos, ¿para qué? Esperando que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, estuviera Pedro, entonces contradiciendo si él dijera ahora de que algunos son elegidos y que después es para todos. No es así. La salvación es para todos, pero ¿saben qué? Lastimosamente no todos van a subirse en el barco de la salvación. Muchos van a elegir esta vida vana. Pero la salvación Él la puso para todos, pero claramente Él sabe el final. Vamos a estar leyendo Apocalipsis más adelante, ya casi llegamos ahí, y vamos a mirar de que el final ya lo sabe Dios. Entonces Él sabe todo, y al decir que sabe todo, Él sabe todo. Él sabe los que van a ser salvos y los que no. Pero ¿saben qué? Él es bueno, y Él no cesa y no para de entregar, de decirte, ¿saben qué? Acepta a mi hijo, lo puse para ti. Él no va a detenerse hasta el final. Él quiere que todos se salven y que nadie llegue a condenarse. Esa es su voluntad. Esa es una de sus voluntades. Él tiene mucha voluntad para nosotros, ¿verdad? También Él nos va a decir otra voluntad de Él más adelante. Pero claro, si conocemos la voluntad del Señor,
leyendo sus escrituras, aprendiendo de Él, poniendo por obra todo lo que Él nos dice. Entonces somos preelegidos desde antes de la formación del mundo, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Pero ¿para qué somos entonces elegidos? ¿Solamente para ser salvos y ya? No, para obedecerle a Él, para obedecerle al Señor. Y da un dato importante, dice, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Lo cual da mucha información en el Antiguo Testamento. Él se basa mucho en su enseñanza, de parte de su enseñanza, en estas cosas que ellos ya conocían y que ellos ya sabían de que había sucedido. Que algo que ellos podían saber, ok, ¿sabes qué? ¿Para qué se rociaba antes con la sangre del becerro? ¿Se recuerdan? Como estábamos leyendo, ellos rociaron las paredes del templo. ¿Para qué? Para santificar el templo, ¿verdad? Dando a entender de que esto iba a suceder en nuestras vidas. Íbamos a ser rociados por la sangre de Jesucristo para santificación. Ahora nosotros, en aquel entonces, santificaron el templo para que la presencia del Señor llegara y llenara el lugar. Es prácticamente la idea que Él nos está diciendo. Esta es la forma en la cual Él nos apartó para que le sirvamos a Él. Él nos está santificando y nos da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. En el conocimiento eterno de su gracia, Él nos santificó por medio de su Espíritu para que lleguemos a entender quién es Él y por qué fuimos llamados. Y esta es la forma en la que Él nos santifica. Aparte, Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Y esa unión de frases es algo muy interesante, porque ¿quién necesita la gracia del Señor? Creo que todos necesitamos de su gracia. ¿Quién quisiera tener esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento? Creo que esa unión de esas dos palabras es lo que podría guiar nuestro diario vivir, ¿verdad? Siempre queriendo la misericordia y la gracia del Señor para nuestras vidas y queriendo tener su paz que sobrepasa todo problema. ¿Recuerdan? ¿Qué me apartará del amor del Señor? Nada podría apartarme. Pero ¿saben qué? La paz solamente Él te la puede dar. Porque es fácil desviarse e irse por otro lugar. Pero esa paz que está hablando aquí es la que necesitamos en nuestro diario vivir. Pero gracias a Él porque nos la da. Su gracia, su misericordia. ¿Saben lo que decía Hebreos 4:16? Un poquito lo acabamos de pasar ahí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el momento debido. En ese momento cuando lo necesitamos, la gracia del Señor está abundantemente y su misericordia para nosotros. Pero nosotros muchas veces la despreciamos y optamos por nuestras propias fuerzas antes de buscar la gracia y la ayuda del Señor. Levantamos las manos santas como en el canto que estábamos cantando apenas para esperar la gracia y el oportuno socorro del Señor y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene. O optamos por correr a la primera salida que vemos, la primera puerta que se abre y correr y no buscar la guía del Señor y equivocarnos. ¿Cuál es lo que nosotros hacemos? ¿Si esperamos nosotros en ello? ¿O solamente estamos esperando a salir corriendo detrás de cualquier problema o circunstancia? Si tú has sido elegido por el Señor y sabes que lo eres, sabes que Él te ha santificado por su Espíritu, y sabes que Él te ha santificado para que lo obedezcas, y sabes que has sido rociado, santificado por Él, y Él te da la gracia y la paz que puedes esperar. Podría leer de esta manera, es el segundo versículo de Primera de Pedro. Entonces, este es Pedro, esta es su presentación, algo muy diferente a la cual tal vez nos esperábamos. No es un personaje que está demandando nada a nadie, es alguien que está dando prácticamente alivio a estas personas que están en tribulaciones. Es alguien que está prácticamente dándole aliento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos personas en circunstancias adversas? Damos alientos, les deseamos de que la gracia y la paz del Señor esté con ellos, o nos dedicamos a otras cosas. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios pone estas circunstancias en nuestras vidas, o por qué estamos nosotros viéndolas muchas veces? Pues este era Pedro el apóstol, es el primer tema que les quería poner. El segundo tema que yo miré en esta carta, en este capítulo de esta carta, es una esperanza viva. ¿Cuál es tu esperanza? Es la primera pregunta que resalta en este tema. ¿En qué estás esperanzado? ¿Tienes alguna esperanza en particular la cual tú estés esperando ansiosamente que se acontezca? ¿Esperas ansiosamente un trabajo? ¿Esperas ansiosamente que te den la casa? ¿O esperas ansiosamente el día en que
vas a dejar este país, te vas a ir a tu país, ya a estar tranquilo, sin trabajar tanto. ¿Cuál es tu esperanza? Déjame decirte algo, si tu esperanza está fuera de la voluntad de Dios, es vana. Si tu esperanza no cuenta con los planes del Señor, es vana. Si tu esperanza está fuera de lo que a Dios le corresponde, sigue siendo vana. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. ¿Pero por qué en Él? Pues prácticamente porque Él nos dio la vida nueva. Y sería ilógico querer invertir nuestra vida en otra cosa que no sea Él, si Él nos ha salvado. Si Él es nuestra esperanza, entonces podemos esperar en Él y vivir una vida que le agrada a Él, conforme a su voluntad. Y Él lo sabe esto muy bien. Pedro, el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muchas veces podemos pensar, la bendición la quiero yo. ¿Por qué tengo que bendecirle a Él si Él es bendito? ¿Por qué no digo bendito sea yo por medio de Él? ¿Por qué decimos bendito sea el Señor? ¿Qué ganamos nosotros con bendecirle a Él? O decir bendito sea el Señor. ¿Recuerdan la canción que cantamos el domingo pasado? Bendito sea el Padre. Me recordó mucho este capítulo. Pero, ¿por qué bendecimos nosotros el nombre del Señor? ¿Qué estamos haciendo al bendecir su nombre? Estamos hablando bien de Él. Estamos adorándole a Él. Estamos dándole, y prácticamente estamos hablando de Él, estamos dándole servicio a Él. Estamos apartando un tiempo para bendecir su nombre. Solamente Él es bendito, nadie más. Nosotros agarramos bendición, pero de Él, porque Él es bendito. Él es grande, Él es todopoderoso. Entonces, si Él es nuestra esperanza, sabemos de que Él es bendito, Él es bendición, Él es misericordia, Él es gracia, Él es todo lo que necesitamos. Debemos de bendecir su nombre, porque solamente Él se lo merece. Entonces, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y reconociendo de que Dios y Hijo son la misma persona, pero su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sabiendo que Jesucristo resucitó entre los muertos, somos sabedores nosotros de que Él nos resucitará un día, porque Él lo logró. Tenemos una esperanza porque Él resucitó. Entonces, si Él resucitó, es una esperanza viva, no una esperanza muerta. Si estuviera muerto, como muchos que ya se han autonombrado dioses, entonces sería una esperanza muerta, porque están esperando un muerto. Pero en Él es una esperanza viva, porque Él resucitó y nos mostró que Él es poderoso para vencer la muerte. Pero, ¿será que había algún otro camino por el cual podríamos nosotros ser salvos? ¿Será que había algún otro camino más aparte de Él? Porque muchos pensarían que habría otro camino aparte de Él. ¿Será que hay alguien más aparte de Jesucristo que puede pararse en la brecha frente a Dios y soportar la ira de Él y hacernos salvos a nosotros? ¿Será que hay alguien más que pueda unir el camino, la separación, pararse allí en ese lugar específico y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a salvar a todos estos. ¿Será que hay alguien más que pueda hacer ese trabajo que Él hizo? ¿Quién más? No había nadie. Dios sabía de que su ira contra el pecado no podía parar a nadie más que Él mismo. Por eso es que Jesucristo, siendo Dios, vino y soportó todo sobre el pecado sobre sus hombros. Nadie más podía soportar la ira más que Él mismo. Jesucristo es Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida nueva. Él fue suficiente. No hay otro camino aparte de Él, ni lo habrá. Si lo tenemos a Él, esta esperanza viva es de nosotros. Si no lo tenemos a Él, tiene una esperanza vana. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía Salomón en los Proverbios, en el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aparte del Señor Jesucristo, todo es vano, todo es hueco, vacío, no tiene sentido. Nuestra vida antes del Señor no tiene ningún sentido, es hueca y vacía. Buscando nuestros propios placeres en esta tierra, en este mundo, el cual un día te vas a morir y se va a quedar todo ahí como nada.
Porque nada, somos tierra y tierra vamos a regresar otra vez. Pero saben que el espíritu, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir tu espíritu? ¿Has aceptado esta esperanza viva o estás viviéndotela como puedes, en tus propias fuerzas? Creo que es algo en lo cual pensar, ¿verdad? Claramente, sé que la mayoría o todos en este lugar algún día le hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿Qué estamos haciendo con esa esperanza viva que Él nos ha dado? ¿La estamos compartiendo con otros? O nomás la tomamos para nosotros y ya tengo mi propia esperanza. O será de que Él nos dice como Pedro, a ustedes van estas palabras para que recuerden esta esperanza que tienen en el Señor. ¿Por qué? Porque más adelante le va a decir, aunque estén en tribulación, recuerden esto, tienen una esperanza de Jesucristo que resucitó entre los muertos y es una esperanza viva por la cual ustedes viven, se mueven, caminan, no por otras cosas fuera de Él. No hay otro camino entonces y solamente Él podía librarnos de la muerte. El 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros. Y es que prácticamente no hay nada más que podamos nosotros esperar de este mundo, o nada más que venga de los cielos y te estás esperando un mundo y te vas a quedar esperando. Pero no hay nada que pueda ir más salvarnos y darnos esta esperanza más que Jesucristo. ¿Y saben qué? Dice que Él dejó su trono y todo por nosotros. ¿De dónde vino esa esperanza? Dice, revelada en los cielos para vosotros. ¿Saben qué? Cuando dijo, pues regresaré, Él subió a los cielos. Él ascendió a los cielos. Estamos esperando nosotros esta herencia, la cual Él nos prometió. Y Él mismo nos lo dijo con su propia boca, y recordamos muy bien esos versículos, los cuales nos lo dicen en los evangelios, ¿verdad? En Juan. Pero esta herencia y esto que estamos esperando no es como lo dice Mateo 19:20, donde la polilla y el orín corrompen. No, esta esperanza que estamos esperando nosotros dice que es incorruptible. Aquí en los tesoros de la tierra, sabes que tú guardas algo y no le pongas cuidado y revísalo un tiempo después a ver qué vas a encontrar. Guarda algo, entiérralo o guárdalo donde tú quieras. Después de un tiempo, aún las casas vacías que no tienen habitantes, si tú las vas a mirar después de unos 10 años, se están cayendo. ¿Por qué? Porque son vacías. Es algo que la polilla y el orín lo corrompen. ¿Dónde están tus tesoros? ¿O dónde estás trabajando tú para hacer tesoros? En Mateo 6:19 el Señor les decía, ¿saben qué? No hagan tesoros en la tierra. Aquí el orín y todo se corrompe. Aquí todo está destinado a la destrucción. Háganlos en los cielos, donde nada de esto sucede. Donde deben de hacer tesoros en realidad. Pero esta herencia que Él nos ha ofrecido, que nos ha dado, por medio de su resurrección y esta esperanza, es incorruptible. No hay corrupción en ella. No hay contaminación en ella. No hay nada que la pueda destruir. Y saben que está reservada para vosotros. ¿No es una hermosa promesa esa? Amén, ¿verdad? ¿No les gusta a ustedes encontrar esa clase de promesas en la palabra del Señor? Son promesas para nosotros. Para nosotros, para los que creemos en el Señor. Él lo está diciendo anteriormente. Aquellos que han sido apartados por medio de su Espíritu. Y tienen esta esperanza para ustedes. Esto está reservado en los cielos para ustedes. Apartada para nosotros, los quienes amamos a Dios. Se incluye Él mismo. Porque si yo les dijera, esto es para ustedes, está apartado para ustedes y para mí, entonces no. Él dice, ¿no saben qué? Apartada para nosotros, los que amamos a Dios. ¿Aman ustedes a Dios? No más uno. Amén, amén. ¿Aman ustedes al Señor? Amén. Espero que lo amen con todo su corazón. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Porque hay más de una promesa en la Biblia acerca de los que aman al Señor. ¿A quién estaba refiriendo Pedro cuando escribía esta porción? En Romanos 8:28, yo que sé que muchos se la saben de memoria. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, pero él no está refiriendo a él, porque si se hubiera estado refiriendo a Pablo, probablemente no había leído Romanos todavía. Pero ¿saben qué? En Deuteronomio 7:9 hay una promesa. Y hay más, pero esta fue una de las que más me gustaron. ¿A alguien le gustaría leer Deuteronomio 7:9, si puede? Hay promesas en la palabra del Señor para nosotros. Hay promesas las cuales están para los que le aman al Señor. Obviamente, para los que no le aman, esas promesas no califican.
Esas promesas están fuera de ellos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Amén. Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Esta fue una de las más bonitas que me gustó a mí. Hay muchas más en el Antiguo Testamento. Referentemente a los que aman al Señor. ¿Quiénes aman al Señor? ¿Quiénes están dispuestos a vivir una vida que le agrada a Él? ¿Quiénes están dispuestos a decir, ¿saben qué? Lo que Pedro está diciendo acá califica conmigo, con mi vida. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Amén. Estas promesas son para ustedes. Amén. Son para nosotros, dice Pedro. A los que hemos creído al Señor y amamos a Él. Lo amamos. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la santificación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no significa de que no sean salvos en este instante, sino que va a ser manifestada y va a ser visible en ese tiempo postrero, aunque ya es manifestada en la vida de cada uno. Pero ¿saben qué? Tú no puedes mirar en este momento que tu vida está escondida en Cristo. Es algo imposible, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 3? Pongan tus ojos arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Saben? Y Él prácticamente está frente de nosotros y nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. Él nos cubre, Él nos tapa todo ese pecado. Y cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Cristo. Porque hemos sido santificados por su sangre, rociados por su sangre. Somos salvos por Él, en pocas palabras. Entonces somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero la fe es muy importante. Porque no dice por obras, o no dice por lo que hagas. En ningún momento Él dice, ¿saben qué? A todos los que hagan el bien, esta fe los guarda. No, esta fe es la misma fe que hablaba Pablo en Efesios 2.8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Este es un don de Dios. De esa fe de la que está hablando Pedro, de la fe santificadora, de la fe que tú tienes en el Señor sin poder mirarlo. En el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recientemente apenas miramos en Santiago 1 las pruebas, lo que producen, por qué las tenemos. En Santiago 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acabamos de leer apenas eso y está coincidiendo con lo que Pedro está diciendo ahora, ¿verdad? Aún en 1 Corintios 3, 12 y 13, Pablo decía, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hallará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Estamos mirando Santiago, vemos Pablo, vemos Pedro, tratando el mismo tema. Porque no nos está diciendo, usted no va a tener ninguna circunstancia mala aquí. Y recordemos el público de él, quién la estaba leyendo. Aún quién estaba leyendo la carta de Santiago. Quién estaba leyendo la carta de Pedro. ¿Qué público leía esto y decía, sabes qué, estoy en prueba, sí, pero tengo una esperanza viva en el Señor, la cual me mantiene, me sostiene y me da fuerzas? Pero ¿saben qué? Ese momento de tribulación momentario lo tenemos que pasar todos alguna vez en la vida. Si tú nunca pasas ninguna prueba, va a ser un poco raro. Porque en este mundo hay pruebas y aflicciones. Creo que todos vamos a pasar pruebas alguna vez, o todos ya hemos pasado pruebas, pequeñas, grandes. ¿En quién pones la confianza? ¿O en quién ponemos la confianza? ¿O en quién pondremos nuestra confianza? ¿Sabes qué? La buena noticia de eso es que estés con Cristo o no estés con Cristo, vas a tener pruebas, pero con Cristo son llevaderas. Con Cristo tenemos aliento, tenemos esperanza. Prácticamente Cristo está ahí para salvarnos antes de las pruebas, para que nosotros podamos recargarnos en Él y derramar todas nuestras ansiedades, nuestras cargas y todo lo que traemos en el Señor. Él está ahí para nosotros. Lamentablemente, el que no pone sus cargas sobre Él, ¿sabe dónde las va a cargar? En su espalda. Yo creo que es mejor llevar el yugo con Jesús que llevarlo solo. Es mejor que las pruebas las pasemos con el Señor, a que estemos fuera de la voluntad y de los planes del Señor.
Es mejor estar en sus caminos y es mejor estar sirviéndole a Él. Es mejor, siempre va a ser mejor. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Creo que le había leído mal un versículo, ¿verdad? Y nadie me dijo nada. En Santiago 1 decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos una exhortación aparte de Santiago, pero ¿saben qué? Nos va a decir: ¿saben qué? Si está falto de sabiduría, pídale al Señor, pero no dude, pídale, Él le va a dar fuerzas. Amén. Y vemos aquí también a Pedro diciendo también: sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Amén. ¿Será que vamos a poder nosotros decir eso de ese versículo cuando Jesucristo sea manifestado? ¿Será que nuestra prueba será más brillante que el oro, como lo dice este versículo? ¿Será que podemos nosotros decir: ¿sabes qué? Pues este versículo va a coincidir con la prueba que estoy pasando en este momento? O corremos y nos dejamos llevar por otras cosas antes de saber de que esta prueba produce paciencia, como dice Santiago. Hay mucho que pensar, creo, cuando estamos leyendo la palabra, y meditar en ello y aplicar cuando llegue el tiempo. El 8: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ¿por qué decía yo de que la fe es saber de que estamos cubiertos en Cristo aunque no lo veamos? Porque lo está diciendo el mismo también en el 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Es fácil amar a alguien que no ves? Un ejemplo fácil: muchos se van de su país y dejan a sus seres queridos, sea cónyuge, sea esposa, sea hijo. Muchas veces se olvidan de ellos. Piensan que están presentes, pero no lo están mirando. Y sí, muchas veces, lastimosamente, se olvidan de ellos. Puede suceder, somos humanos, andamos en carne antes de conocer a Cristo. Sí, pero ¿cómo tú amas a alguien que no puedes mirar? Resiste la canción que estábamos cantando: Él es tan real en mi corazón. Sí, Él es real en nuestros corazones. Como decía la alabanza que estábamos meditando hace ratito. Que quieres alabarle. Él es real en tu corazón, que quieres alabarle, aunque no lo veas, aunque te critiquen, aunque te digan que no existe, Él es real en tu corazón, ¿o no lo es? Sí. Alguien dijo: Señor, te entrego todas mis cargas, perdona todos mis pecados, te entrego mi vida a ti, sin creer que Él es real. Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Tú tienes que creer en Él para poder entregar tu vida a Él. Y si tú le creíste a Él, estás en Él, entonces ¿sabes qué? A quien amáis, lo amas sin verle. Crees a Él sin verle, aunque no lo ves, dice Pedro. Y dice: ¿sabes qué? Te alegras con un gozo inefable y glorioso. Buscando la palabra inefable, es una palabra profunda. Es un gozo que no lo puedes decir con palabras. ¿Te gozas tú de esa manera en el Señor, aunque no lo puedas mirar? Un gozo que no lo puedes expresar con tus propias palabras, no sabes ni cómo pronunciarlo, pero te gozas de esa manera tan fuerte, inefablemente. ¿Te glorías en ese gozo con el Señor? ¿Sucede esto en el corazón de cada quien? ¿Sucede esto en nuestros corazones? ¿Creemos con todo el corazón en Él? ¿O solamente creemos porque pues hay que creer en algo, ¿no? El 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hay un fin en nuestra fe. No solamente tener fe y ya, ahí quedó. Sino que en esa fe hay un fin. ¿En cuál fe? La que leíamos, esa fe de salvación. Esa fe que salva, Jesucristo. ¿Qué decía Hebreos 11? ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que era la condición de lo que no se ve. En lo que tú crees y esperas sin verle.
sin saberlo. ¿Hay algo que tú hayas esperado en el Señor sin ver, sin saber nada y que de repente Dios lo hizo para ti? ¿O hay algo que tú estés ansiando, querer que el Señor logre en tu vida? Bueno, el primer consejo sería: pide conforme a su voluntad y verás resultados. Pide conforme a su voluntad y verás resultados, porque estás pidiendo conforme a tu voluntad. Pídele sabiduría al Señor, para que pidas conforme a su voluntad y no la de nosotros. Pidámosle al Señor conforme a su voluntad. Veremos los resultados esperados. El Señor no quiere que nosotros lo incluyamos en nuestra vida, quiere que nosotros nos incluyamos en sus planes. A Él no lo metemos en nuestra pequeña vida y decir: ok, aquí tengo allá un amuleto, Dios, ahora Él va a ir conmigo a todo lugar. No. Nosotros nos incluimos en los planes de Él y seguimos adelante. Él es más importante, no nosotros. Pídele conforme a su voluntad, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Lastimosamente es lo último que hacemos todo el tiempo, lo último que se hace. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a querer resolver todos los problemas nosotros mismos. Si no, el Señor no hubiera dicho: pongan todas sus cargas sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Si no fuera de esa manera, Él conoce nuestros corazones, que son llevados rápidamente a querer buscar una salida antes de tiempo. En el 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estas personas invirtieron, trabajaron, escudriñaron, hicieron todo. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, ¿para qué hiciéramos? Viéramos a Cristo reflejado en las Escrituras, ¿verdad? Si ellos no hubieran hecho todo este proceso, todo este trabajo, ahora nosotros no miráramos a Cristo en las Escrituras, porque no supiéramos ni de dónde viene, ni de qué pasó. Ok, pero ellos hicieron todo este trabajo, ¿para qué? Para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, claramente, para que nosotros en estos tiempos miráramos claramente a Jesucristo en las Escrituras. ¿Se recuerdan cuando iban camino de Emaús, los discípulos, y Jesucristo se les une en el camino? ¿Qué es lo que Jesucristo les dice en ese camino? Todas las Escrituras hablan de mí. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. Pero ¿cómo eso fue posible? Si no fue por estos grandes hombres profetas que profetizaron la gracia destinada a nosotros, inquiriendo diligentemente, trabajando con fuerza y indagando en esta salvación que venía en nuestros tiempos ahora, por medio de Jesucristo. Si todos estos hombres no hubieran invertido de esta manera, nosotros no tuviéramos ninguna de esas cartas. Porque sabemos de que nada es forzado para nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros ponemos nuestra vida para el Señor, y estos hombres pusieron su vida para el Señor. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia en aquellos años de Abraham a los años de nosotros ahora? Conforme al corazón del hombre, conforme al mundo y toda la ciencia y todo lo que se ha ido progresando, sí hay cambios. Pero lastimosamente el corazón del hombre sigue siendo el mismo, sigue siendo controlado por sus propios deseos. El corazón del hombre sigue siendo igual. Porque ustedes piensan de que la palabra que se escribió hace más de 4000 años, nosotros la miramos y pareciera que fue para nosotros hoy. Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio en él. Dios les dice: haz esto, y hacen otra cosa. Dios dice: ve a esta ciudad, y se van para otra. Dios les dice: vete para este lugar, y te llevas a otra persona acompañándote, porque no tiene valor de ir solo. Dios te dice: haz esto, es que no puedo hablar, yo me llevo a otro más. Siempre el corazón del hombre es el mismo, no ha cambiado. Son grandes hombres de Dios porque su vida la invirtieron en el Señor. Por eso yo les decía al principio, Pedro no es cualquier Pedro, pero cualquier Pedro puede llegar a ser como él, si su vida la pone y la invierte en el Señor. Porque la diferencia fue esa, de que sus vidas fueron puestas para el servicio del Señor. Y se entregaron completamente a Él. Y no es fácil hacer eso. Este mundo nos llena de tantas cosas que muchas veces es lo último que la gente quiere es ir a la iglesia. Es lo último. Porque están tan cansados, tan agobiados, tantas carreras para aquí y para allá. Y es natural que este mundo quiera tenerlos sujetos a Él. Es normal. Pero a estos hombres se les reveló que no para sí mismos, en el versículo 12,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, todas estas cosas tienen un propósito para nosotros. Son las buenas nuevas para nosotros. Es lo que predicamos nosotros ahora. Esta inversión, todo esto que estos hombres, grandes hombres hicieron, es para que el beneficio nuestro. No fue en vano, fue para nuestro beneficio. Estamos nosotros aprovechando todo ese beneficio, todo lo que ellos invirtieron y hicieron para que nosotros podamos continuar haciendo lo mismo ahora, predicando la palabra del Señor. Bueno, si se recuerdan un tiempo atrás, mi última predicación coincidió con esta. Y yo recuerdo que en aquel tiempo yo les dije, bueno, más adelante vamos a estar aprendiendo un poquito más de esto, porque vamos a estar ahí en una carta por ahí también. Yo creo que así se los dije. Como estaba en Tesalonicenses, capítulo 4, hace tiempo atrás, yo les estaba hablando acerca de qué es la santidad, de cómo vivir una vida santa que agrada a Dios, cómo ser apartados para el Señor, cómo se vive una vida que agrada al Señor. Y el tercer subtema que yo puse en este tiempo, agradando a Dios con nuestra propia vida o con nuestra vida. Y es que del versículo 13 en adelante hay un llamado que Pedro nos hace a nosotros o a todos los que hemos creído en el Señor. Pedro nos vaya a llamar a tener una vida que le agrada a Dios. Si recuerdan, en Tesalonicenses pasamos un buen tiempo aprendiendo acerca de ello. Ya pasó ya como más de un mes, ¿verdad? Un mes creo que exacto casi. Pero coincidía los temas con este. En el versículo 13 dice, por tanto, ¿por qué tanto? Por lo que estamos aprendiendo anteriormente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que pónganse las pilas. Palabra salvadoreña. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y hace un tiempo atrás también estudiamos una palabra que era velar, estar alerta, estar velando, estar trabajando, no porque por eso somos salvos, sino porque es el resultado de nuestra salvación. Es el resultado por el cual nosotros trabajamos para el Señor, porque estamos agradecidos por la salvación tan grande. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez yo les decía de que no significa de que ahorita no seamos salvos y que se va a manifestar al final, sino que ya somos salvos, pero esto va a ser manifiesto en la venida del Señor. Porque ahorita son cosas invisibles que muchos no pueden mirar. Si un cristiano muere, ¿quién puede mirar su salvación? ¿Quién puede mirar a dónde él va? Yo creo que nadie puede decir, oh mira, si se fue para el cielo, lo miramos, su espíritu. No, son cosas invisibles que suceden. Por fe creemos. Entonces, es esto. Va a ser revelado cuando Jesucristo venga, porque vamos a mirarlo, vamos a presenciarlo. No significa de que al final unos se van a salvar y los otros que se portaron mal, no. Significa de que ese momento vamos a poder presenciarlo, vamos a poder verlo, vamos a poder ver la salvación con nuestros propios ojos, que es Cristo. Él es la salvación, Él es nuestra salvación. Y el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tú has creído en el Señor, tú has creído que Él es santo, como lo podemos aprender en sus escrituras. Él nos hace un llamado. Él nos dice, yo soy santo, ustedes sean santos. Él es apartado de toda contaminación, de todo pecado. No uno en específico, de todo pecado. Estamos nosotros queriendo servirle a Él. No les digo están ustedes siendo así apartados porque es imposible, pero están ustedes anhelando ser santos porque Él es santo. Estamos nosotros anhelando ser santos porque Él es santo. Primeramente, somos como hijos obedientes, somos hijos. Primer punto. Nos llama a Dios sus hijos. En Juan 1:12 dice que todo aquel
que creen en el Señor Jesucristo, viene a ser un hijo de Dios. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? Ha venido a ser su hijo. Ahora es un hijo obediente. Soy un hijo obediente. Hay que hacerlo personal. Nos conformamos a los deseos de este mundo o queremos servirle a Él. ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Los que toman el discipulado ya les va a recordar algo de eso. Somos hijos o nos dejamos llevar por este mundo y conforme a sus deseos o los deseos de antes. Y la Biblia dice, bueno, Pedro dice, en vuestra ignorancia. Siendo ignorantes de las cosas del Señor, vivíamos en nuestra vana manera de vivir. Pero ahora, siendo ya hijos obedientes, ¿seguimos conformándonos con esas cosas? ¿O hemos puesto nuestro corazón a servir al Señor y podemos decir, estoy buscando la santidad como el Señor es santo? Si no, así como aquel los llamamos santos, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo creo que estos versículos podríamos pegarlos en el parabrisas del carro para todos los días mirarlo, ¿verdad? Y recordarnos estas palabras del Señor. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y esta es otra voluntad del Señor, que seamos santos porque Él es santo. Que conozcamos a su Hijo y a Él y a su Hijo que nos ha enviado para poder llegar a tener santidad en nuestras vidas y poder servirle a Él de todo corazón. Entonces, así como aquel que nos llamó, seamos santos, porque Él también es santo. Y el 16 lo repite, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y no es el único lugar donde lo encontramos. Recordamos en Isaías, santo, santo, santo. Él es completamente apartado. Completamente apartado. Y es que esto es lo que significa la palabra santo, apartado para. Y nosotros, claro, apartados para el servicio del Señor, no para vivir en nuestra propia manera de vivir, en los cuales andamos en nuestra ignorancia. Porque para nosotros la vida antes era eso, andar en la ignorancia solamente. ¿Saben para qué Dios nos ha apartado entonces? Para vivir para Él, ¿verdad? ¿Alguien podría leer Levítico 20:26, por favor? Levítico 20:26. Y sabemos de que Pedro, todas estas cosas que nos está diciendo, son referencias que él hace en el Antiguo Testamento, que es lo que él conocía, sabía, ponía por obra, enseñaba, compartía. Y él sabía de lo que Dios había dicho y lo que él seguía diciendo en la vida de cada uno. ¿Alguien lo tiene? Amén. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hay un propósito entonces. ¿Para qué Dios nos aparta? ¿Para que seamos de quién? ¿Del mundo o de Él? De Él. Para que seamos de Él. Él dice, ser santos porque yo soy santo y yo los he apartado para mí, para Él. Si sabemos de quién nos ha apartado para Él y nosotros hemos aceptado a Jesucristo, le hemos aceptado sus planes y ahora ya estamos en sus planes, entonces ¿saben qué? Sean santos porque Él es lo que Él desea, que seamos para Él santos, viviendo para Él todo el tiempo. Y si tú lo has invocado a Él, como dice el versículo 18, regresando a Pedro 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Si lo han invocado, si han creído, si son hijos, como dice la palabra, ¿saben qué? Anden con temor del Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y no dice de su estadía o su hogar permanente, es peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. Estamos destinados a vivir en la presencia del Señor. Aquí solamente estamos de paso. Somos peregrinos, dice Pedro. Somos peregrinos acá. No hagan planes para quedarse. Vivan conforme para el Señor, con temor a Él, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero si invocaste por Padre a aquel que sin acepción de personas, y ahí sí dijo Pedro, sin acepción de personas. Entonces no era de que solamente algunos, 2 o 3.
No, Él no hace excepción de personas. Todos somos invitados a la salvación del Señor, pero lastimosamente no todos vamos a aceptar la invitación y no todos vamos a saltar al arca, ¿verdad? Muchos van a quedar fuera, lastimosamente, aunque el deseo de nosotros, conforme el deseo de Dios, es de que todos se salven, ¿verdad? Como el que les citaba hace un momento atrás, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú lo has invocado al Señor y le has dado la potestad para poder ser hijo de Él. ¿Tienes tú la potestad de poder ser hijo de Él? Le has invocado su nombre, creyendo en su Hijo Jesucristo, para que tengas la potestad de llamarte hijo de Dios. Esto es para ti. Y si invocáis por Padre, anda en temor todo el tiempo de tu peregrinación en este mundo, en lo que nos encontramos cara a cara con Él nuevamente. Y el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. Fuiste rescatado de lo que el 14 decía, de lo que andabas viviendo en la ignorancia. Has sido rescatado de esa vana manera de vivir, hueca, vacía, sin esperanza, para que tengas la esperanza viva, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, ¿cuánta necesidad teníamos del Señor entonces? El 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No con cosas corruptibles, no con cosas que se arruinan, que se terminan, que no sirven para nada. Y muchos el oro y la plata muchos le pueden dar mucho valor, pero son cosas corruptibles. Por eso el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, el oro y la plata, aunque sean bonitos y tengan mucho valor en nuestros días, eso no es más precioso que la sangre de Cristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Había alguien más capaz de poder morir por nosotros? ¿Había alguien capaz de que fuera el Cordero sin mancha y sin contaminación? Como les decía hace un momento, ¿había alguien más que se podía poner en la brecha y poder soportar la ira contra el pecado? ¿Había alguien más aparte de Jesucristo? ¿O será que era el único que podía ponerse en la brecha? ¿Habrá algún otro camino? Les repito la pregunta. No lo veo yo en ningún lugar de la Biblia. Yo no encuentro ningún otro camino, no encuentro ningún otro más que pudiera ponerse y hacer lo que Él, Jesucristo, hizo. Y fíjate el 20 lo que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Cristo no comenzó a nacer cuando nació de María. Cristo ya existía por la eternidad, y por la eternidad, y por la eternidad. Y aquí entendemos la presencia de Dios nosotros, presencia de Dios. ¿Cómo la entendemos? Sabiendo de que Cristo, antes de la formación del mundo, ya era el Cordero sin mancha. Imagínense ustedes, antes de que todo fuera creado, Jesucristo ya era nuestra salvación. Y ya estaba escrito que Él iba a ser nuestra salvación. Muchas veces puede costar entender esto, pero así es. Desde antes de que Dios creara en Cristo todas las cosas, Él ya era nuestra salvación. Él ya estaba ahí para nosotros. ¿Saben qué dice Génesis 1:1? Yo creo que todos lo sabemos. En el principio creó Dios Los cielos y la tierra. y la tierra estaba Desordenada y ok. vacía. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Y el verbo era Dios. y el verbo era Dios. Y el verbo era Colosenses 1:15-16, ¿qué dice? En Él fueron creadas todas las cosas, visibles y las invisibles. O sea, todo fue creado en Él y para Él. ¿Qué es de primera de Juan 1:1? Ah, ya los perdí, ¿verdad? Estábamos bien. Estábamos bien con eso. Ok. La primera carta de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, no solamente hemos oído, sino que hemos mirado, hemos tocado con nuestras propias manos, damos testimonio de Él, porque lo hemos mirado y lo hemos tocado. Ese Cordero ya destinado para hacer nuestra salvación, ahora en nuestros tiempos. El 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
en el cual creéis en Dios. Está Pedro dirigiéndose a creyentes, en el cual tú crees, quien resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces vuestra fe y esperanza son en Dios, está viva, no está muerta. Esperamos en el Señor porque hemos creído en Él. El versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y esto es la salvación. Nos ha purificado, nos ha santificado. Diría Pedro al comienzo, ha rociado su sangre en nosotros para santificarnos mediante el Espíritu, claramente, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Decíamos que Juan era el apóstol del amor porque habla mucho del amor, pero mira Pedro cómo habla también del amor. Fíjate Pedro cómo enfatiza también esto, ¿verdad? El 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú has renacido por esta palabra y por lo que has leído, déjame decirte que es incorruptible. No es un nacimiento corruptible, has nacido de nuevo por algo incorruptible. Y esa es la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. No por un instante, no solamente por hoy y mañana ya no, todo el tiempo. Y mira Pedro cómo nos va a dar algo para que entendamos mejor. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra de la que le estamos hablando, que permanece para siempre, es la del Evangelio, son las buenas nuevas, es Jesucristo. No hay otra palabra, el verbo hecho carne, encarnado, del que hablaba Juan, de ese del que estamos hablando aquí, Pedro, el cual permanece para siempre, para toda la eternidad, y por medio del cual puedes ser salvo. Pero ¿sabes qué? Lo demás, las otras glorias, son como la flor de la hierba. Las otras hierbas se marchitan, se caen, se pierden, porque no son esa gloria de Jesucristo, ese evangelio el cual nos han anunciado. Para terminar, quiero darles nomás una pequeña conclusión. Hemos aprendido un poco acerca del apóstol Pedro. Hemos mirado la forma de que los discípulos, apóstoles, entregaban su vida al Señor. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a vivir una vida que le agrada al Señor? Una vida santa. Vamos a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, dice Colosenses, del 1 al 4. Vamos a querer y desear las cosas del Señor. Tenemos a hacerlo. Tenemos a buscar del Señor cada día. A que cada día queramos más de Él y que pongamos nuestra vida a su servicio. Muchas gracias por su atención. Es todo lo que quería compartir con ustedes en este tiempo. Y le doy gracias a Dios que pudimos tocar este tema y poder tocar este primer capítulo de la carta. Les animo a seguir leyendo su capítulo diario, a que sigan aprendiendo en el Señor y en estas cartas, las cuales por medio del Espíritu dejó para nosotros, para que sigamos creciendo en el conocimiento de Él.